Hola buenas, muy buenas, gracias por la oportunidad. Aquí estamos desde Color Visión para Santo Domingo y desde TV Quisqueya para la teleaudiencia de los Estados Unidos. Somos Makini y le comentamos que miren, siempre se ha afirmado que un gobierno marcha como marcha la economía del país. Y eso no es mentira, solo que a esa sentencia hay que añadirle ahora el control del coronavirus y la educación no universitaria de nuestros niños, niñas y nuestros jóvenes adolescentes. El coronavirus, mis amigos, de tan maligno, ha tenido sus bondades, pues él nos ha mostrado y demostrado, que es importante, las carencias de esta sociedad en temas tan fundamentales como, por ejemplo, la sanidad pública, postergada por décadas y décadas y puesta al desnudo por la pandemia, confirmando así que tanto ella, la salud, como la educación públicas no pueden estar bajo el control privado de la oferta y la demanda, de la inversión para la ganancia a cualquier precio, incluido el alto precio de la salud y la educación de un pueblo. Si cada lágrima enseña al hombre una verdad, digamos que cada muerte que ha provocado esta pandemia debe enseñarnos a valorar lo realmente importante, a no olvidar lo principal. Por supuesto que cuando hablamos de cosas importantes, uno recuerda aquella frase del filósofo estadounidense John Dewey, quien advertía que educarse no solo es prepararse para la vida, porque educarse de alguna manera es la vida misma. Pues al fin todos somos estudiantes de la vida, hasta que la muerte nos saluda, nos visita. Entonces, hoy en Makini no olvidamos lo principal y hablamos de lo importante. Hablamos de educación en tiempos de coronavirus, del regreso al modelo semipresencial, hablamos de brecha digital, de luchas y desafíos con el más autorizado para hacerlo, el señor ministro de Educación, el profesor doctor Roberto Fulcar. Sí. Porque nosotros no podemos ponernos, por decirlo de alguna manera, a merced del coronavirus. Nosotros vamos a experimentar el inicio del retorno gradual, pero nosotros no podemos soltar lo seguro. Lo seguro es esta modalidad a distancia. Buenas noches, ministro. Bienvenido, Roberto Fulcar. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Pablo. Tranquilo y dedicado. Y dedicado. Sí, tranquilo y dedicado. Yo lamento tener que comenzar por algo que has tenido que responder muchas veces, pero por favor, hagámoslo otra vez. Lo de gradual, controlado y voluntario, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se puede matizar esa expresión? Lo de la gradualidad, ¿es un concepto? Sí, significa que la apertura que vamos a hacer hacia la presencialidad no es una apertura universal de todos los estudiantes, ni de todas las regiones, ni de todas las provincias, ni de todos los niveles educativos, sino que, por ejemplo, en esta etapa solamente entran el día 6 aquellos municipios que tienen un nivel de contagio de no más de 5% de la población y un nivel de incidencia de los últimos 7 días de no más de 50 por 100.000 habitantes. En segundo lugar, significa también que solo entran los estudiantes del nivel preescolar y del nivel primario en su primera etapa. Significa también que allí donde un grado, un curso tiene 30 estudiantes, no van los 30 el mismo día, sino que se divide en por lo menos 2 grupos, uno va 2 días, el otro va 3 días. ¿Y los días que él no va? Los días que no va, sigue recibiendo su clase a través de la educación a distancia. O sea que estamos entrando más en la etapa semipresencial, será lo más correcto. Esto es la semipresencialidad. Okay. La semipresencialidad. Y el tema Por eso mantenemos arriba, no desmontamos la modalidad de educación a distancia a través de la televisión, de la radio, de la internet y del cuadernillo para aquellos días en los que el estudiante no va a estar
en el aula. Una cosa importante, esto se va a mantener todo lo virtual, esa metodología que ha sido tan exitosa, vi la gente ahí de UNICEF comentando y el PNUD, me gustó el reconocimiento de esas instituciones de un modelo nuestro. Eso se va a mantener, o sea, vamos a lo semipresencial, pero al mismo tiempo esto sigue, eso va a estar a la disposición. Sí, Pablo, en primer lugar, Sí. porque nosotros no podemos ponernos, por decirlo de alguna manera, a merced del coronavirus. Nosotros vamos a experimentar el inicio de retorno gradual, pero nosotros no podemos soltar lo seguro. Lo seguro es esta modalidad a distancia. Imagínate que comenzamos y en un municipio cualquiera, en una escuela, hay un brote. En ese mismo momento hay que cerrar y retornar a la educación a distancia, pero no hay ningún problema porque ese estudiante tiene acceso al modelo que tenemos en este momento. De manera que todo el año escolar va a permanecer la modalidad de educación a distancia. Y esto no se descarta la famosa, lo que decimos reversa, los dominicanos, la reversa. O sea, si en algún momento hay que echar para atrás, cerrar, volver. O sea, a ustedes manda el COVID, como él se comporte Claro. a partir de la positividad, ¿no? Aquí puede pasar una de tres cosas. Por favor. Uno, que baje, como parece ser la tendencia, el nivel de contagio en otros municipios y vamos entonces a incorporar nuevos municipios a retorno. Dos, que se mantenga como está, en cuyo caso toda la otra parte de los estudiantes seguirán recibiendo sus clases a través de educación a distancia. O tres, que aumente el contagio donde hemos comenzado y ahí con toda responsabilidad y con toda transparencia el ministerio le va a comunicar a esa comunidad, mire, aquí hemos identificado, hay unos protocolos para identificar posibles contagios, aquí hay unos contagios que han llegado, en consecuencia la medida es que vuelvan a sus hogares, que Salud Pública les dé la atención en salud que requiere, para eso hay una coordinación muy armoniosa entre Salud Pública y nosotros, y esos estudiantes seguirán recibiendo sus clases a distancia. Pero estamos preparados, no para asustarnos ni para entender que fue un fracaso, si hay que volver atrás. No, es conscientemente, es plenamente consciente de que estamos en una situación con variables independientes que no controla nadie, Pablo. Quiero insistir en esto porque veo muchas mezquindades. La jodida política lo daña casi todo y yo soy muy celoso del tema educativo y tú sabes por qué. Yo tengo razones muy familiares, personales para ser débil con el tema y me parece que en algún momento hay posibilidades importantes de que apareció un brote y hay que frenar y echar para atrás. Entonces ahí fácilmente aparece la mezquindad y se quiere, o sea, porque en esto es terrible. Entonces, ¿hasta qué punto está preparado el ministerio en coordinación con Salud Pública para enfrentar la guerra mediática que le va a venir cuando eso ocurra, que no es descartable? Te digo, cuando nosotros hemos dedicado miles de horas, yo tengo una mesa técnica conjunta entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, con psicólogos, con curriculistas, con pedagogos, con médicos, con enfermeras, con infectólogos, etcétera. Y hemos dedicado miles de horas desde el año pasado preparando este protocolo. Y el viernes, antes de presentarlo, le digo yo a la viceministra de Asuntos Técnicos Pedagógicos, que preside la mesa, y a la viceministra de Salud, que representa al Ministerio de la Salud en la mesa, ustedes saben que ustedes no van a salir aplaudidas de ninguna manera. ¿Cómo va a ser? No nos va a ir bien, sí, no va a ir bien, pero mire lo que pasa. Cuando iniciemos la gradualidad, si todo marcha bien, va a haber un grupo que va a salir. Tú ves que se lo decía, que esa era la manera. No, pero él perdió tiempo y ha debido comenzar antes. Y viene entonces una crítica. Si algo no sale bien, si hay un contagio, va a decir otro grupo, es que lo advertimos. ¿Cuál era la necesidad de ir a correr riesgo? Y no va a haber aplauso. Nosotros, nuestro aplauso será garantizar la educación a todos los estudiantes de la República Dominicana, con COVID o sin COVID, a distancia o presencial. Lo que no va a faltar aquí es educación. Y tener de alguna manera la alegría de ver, Pablo, a tanta gente que no solamente en este país,
sino en el campo internacional, está reconociendo este esfuerzo de la República Dominicana, porque, insisto, este no es un plan Roberto Fulcar, este no es un plan gobierno Luis Abinader, este no es un plan Raquel Peña, ese no es un plan del ministro de un partido, este es un plan país. Y el modelo que estamos implementando es un modelo de la República Dominicana, que lo reconoce hoy la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, que nos ha honrado con hacernos su presidente, que lo reconoce hoy el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que lo que reconoce el UNICEF, que lo reconoce, por ejemplo, la UNESCO, que en ese reconocimiento nos acaba de donar 50 laboratorios de ciencia, en un momento que he dicho que la ciencia es uno de los pilares del nuevo modelo que estoy proponiendo. Los nuestros también tienen derecho a desarrollarse científicamente, a pensar correctamente, a reflexionar, a saber decir que sí o decir que no con el debido fundamento. Entonces, todo ese reconocimiento que hacen también el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, otras instituciones internacionales, ese reconocimiento que algún dominicano, por algún interés personal y hasta por alguna frustración que no explico, puede salir a decir, bueno, pero no me gusta el modelo educativo. Me preguntaban estos días, Pablo, por ejemplo, Roberto, yo creo que ustedes han hecho un buen esfuerzo, aunque tengo algunas críticas, y yo le digo, pero anda, dímelas, porque eso es lo que nos puede ayudar a mejorar. Es que en algunos sitios no hay electricidad, pero que no haya electricidad no tiene que ver con mi modelo educativo. Pero que no hay conexión a internet, eso no tiene que ver con mi modelo educativo. Es todo lo contrario. Esas son las viejas brechas sociales acumuladas por décadas, sí, que la necesidad de garantizar educación va a obligar a que tengamos. ¿Y cómo ha mejorado eso en estos 7 meses? Dramáticamente. Ajá, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el suministro de agua, el servicio de electricidad, ¿qué ustedes encontraron? ¿Qué tienen actualmente? ¿Ha mejorado? Porque de eso se trata la cosa. Te voy a decir solamente algunos indicadores para que veas. A ver. Por ejemplo, yo encontré 2.400 escuelas sin electricidad. Hoy están reducidas alrededor de 500. Nosotros encontramos el 60-70% de los centros educativos sin internet. Hoy todavía quedan muchas, pero lo hemos reducido en más de un 25% con recursos propios. Pero lo de internet hoy, lo acepto, perdón. Hoy nosotros encontramos una gran cantidad de planteles, sobre todo los más viejos, sin sistema sanitario y sin agua. Yo te aseguro a ti que el día 6, cuando comencemos en estos 48 municipios, la mayoría de esos problemas estarán resueltos. ¿Y qué explicación? Porque hay un plan en marcha. Sí, ¿y qué explicación le puede dar el ministro que está en esto desde chiquitico a una situación así? O sea, pues yo me imagino una escuela, 15, 20 aulas, que no tiene agua por años y años. Porque yo puedo aceptar que haya apagones, pero una escuela sin energía eléctrica y no hay director regional, o sea, ¿cómo puede darse eso masivamente? Porque no que hay 15 ni hay 25. Mira, porque en este país hay una cultura de la fiebre de lo nuevo y no dar mantenimiento a lo que se construye. Tú puedes ver aquí un edificio que costó una millonada, pero tú no ves en el presupuesto la asignación de fondos para cuidar esa inversión, para cuidar ese capital, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque cuando comenzó a invertirse el 4% del Producto Interno Bruto en la educación, el gobierno se volvió loco construyendo aulas nuevas, pero olvidó totalmente todas las otras aulas que fueron deteriorándose solas, sin seguimiento, sin mantenimiento. Se le daña un baño hoy, se le cae una persiana mañana, tiene un techo que se dañó, que se filtró y nadie da seguimiento, y eso va agravándose paulatinamente. Y por eso, si vas a las escuelas, encontrarás que la mayoría de los que tienen esos problemas de agua son las escuelas más viejas. Nos paramos, nos sostenemos regios y conscientes alrededor de nuestro propósito. 1, garantizar educación para todos los dominicanos. 2,
que esa educación sea de calidad. 3, que tenga empleabilidad. Y 4, que genere ciudadanía. Pero mencionaste psicólogos que remite a salud mental y la segura presidenta del Colegio de Psicólogos, Ana Simó, ha reclamado mucho esto de cuidar la salud mental de los niños. ¿Hay algún plan, se está caminando para que los niños y los mismos docentes dispongan de un servicio de un psicólogo? Porque hay muchísimos psicólogos desempleados y al mismo tiempo el sistema educativo los necesita. ¿Cómo está eso? He escuchado a la doctora Simón hablar de eso. Ella tiene razón. Eso es fundamental ahora, porque, Pablo, a nosotros, que somos adultos, nos afecta el encierro. Si eso es a nosotros, que tenemos la comprensión y la racionalidad necesaria, perdón, ¿qué no será para un niño? Que su situación normal y natural es el juego, es corretear, es juntarse, compartir, eso, es jugar. Eso es un asunto muy importante. Por eso, en el Departamento de Psicología del Ministerio de Educación, que lo hemos fortalecido, lo hemos ampliado también ese departamento, tenemos diseñado un plan que se llama El Retorno a la Alegría. Nosotros tenemos que recuperar, Pablo, la alegría de los muchachos, de nuestros estudiantes, romper con las consecuencias psicológicas. ¿Y cómo se va a hacer del eso? encierro? Mediante prácticas de juego, práctica de orientación directa, práctica de afecto con los estudiantes y también de inducción a la familia para manejar esa Pero el situación. ministerio tiene el número de psicólogos que se necesita para hacer Sí, eso. nosotros tenemos psicólogos en todo el país. Bueno, en todo el país, pero yo creo que esto se podría ampliar a que haya más psicólogos, por ejemplo, uno por cada liceo, uno por cada pequeño número de escuelas. ¿No hay un plan en ese sentido? No, que no hay una escuela en el país de 5 grados, de 10 grados que no tenga un psicólogo, es muy difícil. Y allí donde no existe, he dado la instrucción de que haya uno. O sea, eso se va a solucionar. Claro. A quien le falte, a la escuela que le falte un psicólogo, nosotros lo vamos a procurar y lo vamos a involucrar. Porque ese componente es fundamental para todos los otros factores de éxito. Nos va a ir mejor si tenemos un buen cuidado a las emociones, a las actitudes, al comportamiento de los estudiantes. Vamos avanzando, uno va repasando, escuchando lo que se está haciendo, los aportes, como por ejemplo en esto de el inicio del modelo semipresencial, prácticamente todo el mundo ha estado de acuerdo, con matices, porque yo veo ahí desde los padres más pobres, que tienen más de una razón, no solamente educativa, la familia pobre solamente la tan extendida y sus 3 desayuno, almuerzo es un atractivo importante. Muy Entonces importante. aquí los más pobres, la clase media, los ricos en su colegio, educa, o sea, la sociedad civil, la militar, o sea, prácticamente todos los sectores con matices, insisto, están celebrando el inicio, aquí está, ¿verdad? Gradual, controlado, voluntario, con el visto bueno de los padres. Casi todo el mundo, pero de repente yo veo una ADP que es la que lleva el liderazgo de echarle, dígase, una pasta de jabón de cuava al sancocho. Y no lo estoy entendiendo porque cuando veo a la historia reciente, pero resulta que la directiva de la ADP la hizo directiva el partido de gobierno. Entonces, como que, si me puede explicar, porque no sé si ustedes van a repetir los errores del PLD, aquellos pleitos de Camacho, Navarro, Eduardo Hidalgo, todos danilistas y matándose. Entonces, si ustedes no aprenden de los errores, explíqueme, ministro, pues no entiendo yo. Mira, Pablo, es el peso de la costumbre. Un clásico escribió que el peso de la tradición y de la costumbre sobre los hombres y las mujeres probablemente es la razón básica de todo lo bueno y de todo lo malo que pasa con la sociedad. Yo no sé si tú recordarás que cuando en transición el presidente electo, Luis Abinader, anunció que yo sería ministro de Educación,
yo hice un periplo, yo visité a todas las instituciones vinculadas con el quehacer educativo. Y yo no llamé a la ADP para que fuera a verme. Yo fui a Gascue, a la Cervantes 57, al local de la ADP, y le dije, señores, yo vine a decirle que no peleemos, que les propongo que seamos aliados, que yo reconozco que ustedes tienen intereses y que tienen derechos. Yo tengo intereses también. Vamos a ponerlo sobre las mesas, pongámonos de acuerdo y hagamos un acuerdo estratégico que gane cada quien, ganar, ganar. Eso ha marchado muy bien. Ahora con el tema del, obviamente siempre aparece una gente en Barahona, una gente en Santiago, que aparece con una disonancia. No, yo digo voceros autorizados, porque la oposición tiene sus voceros, que ya eso es asunto político, la cosa política no. Yo digo los voceros autorizados. Sí, con relación al tema de la apertura, que se anunció el viernes pasado, la noche del miércoles me llamó la ADP para decirme que ellos tenían una serie de planteamientos. Digo, ¿cómo no? Llévenme en la mañana a la oficina y yo lo veo y mañana mismo nos juntamos en la tarde y lo discutimos. Me mandaron una carta con 7 puntos, yo revisé los 7 puntos, los invité a las 6 de la tarde y nos pusimos de acuerdo en todos los puntos. Incluso ahí surgieron cosas nuevas, que yo digo, tengo que consultar eso, porque ya eso toca un tema de salud, que yo no tomo decisión sola ahí, si no hablo con el Ministerio de Salud. Pero el viernes tempranito le llamé, no hay problema tampoco con eso. ¿Qué pedía la ADP? Bueno, que los profesores fueran vacunados antes del inicio. Los profesores van a ser vacunados antes del inicio. ¿Qué pedía la ADP? Que le garantizaran la segunda dosis de la vacuna. Tiene garantizado los profesores la segunda dosis de la vacuna. ¿Qué me pedía la ADP? Que esperáramos que tuvieran las 2 dosis antes de iniciar. Eso no puedo complacerlo porque entre una dosis y otra, desde el punto de vista médico, sanitario, rige un tiempo que yo no puedo violar, ni decirle al ministro de Salud, acórtame ese tiempo. Eso fue ni el ministerio lo puede hacer. Hay algunas que son 2 meses, otras 3. Ellos piden que se resuelvan los problemas materiales de la planta física, pero obviamente tengo un plan. Hoy, en este momento, en esos 48 municipios se están moviendo comisiones haciendo el levantamiento final de cada uno de los problemas que hay. Es decir, todo lo que ha pedido la ADP lo hemos concertado, la mayoría son cosas muy racionales que nosotros hemos compartido, de manera que, Pablo, te quiero decir lo siguiente, yo no tengo tiempo para pelear con nadie, estoy demasiado ocupado en las soluciones para dedicarme a las confrontaciones. El que quiera pelear con el MINER va a pelear solo. El MINER no está para pelear, está para concertar. Tú ves estas características que tú subrayas. Eso fue la construcción que debimos hacer para poder articular todas las ideas y todos los intereses que hay alrededor de la educación. Probablemente, o sin probable, seguramente, ningún ministerio de la República Dominicana tenga adyacentes tantos intereses empresariales, sociales, políticos, ideológicos, gremiales, de toda la naturaleza. Tantos intereses rondando alrededor de la educación. Y nosotros nos paramos, nos sostenemos regios y conscientes alrededor de nuestro propósito. 1, garantizar educación para todos los dominicanos. 2, que esa educación sea de calidad. 3, que tenga empleabilidad. Y 4, que genere ciudadanía. De esos pilares nadie nos va a apartar. Y estamos totalmente dedicados a ello. Hemos pedido humildemente a todo el mundo, ayúdennos, vengan. Le abrimos las puertas a todas las instituciones, a todas las organizaciones, sin estridencia. Ahora bien, lamentablemente para pelear no tenemos tiempo, porque no nos alcanza. Como dicen los argentinos, que es como el tango, que se necesitan 2. Exactamente. Sí, pero esta propuesta, exigencia de que además de ser vacunados, tienen que ser vacunados, pero con la vacuna Pfizer, ¿eso la directiva no lo asumió? ¿Eso se quedó como un reclamo de la parte política? Eso lo han hecho públicamente, a nosotros nos han planteado eso. Y yo no podría discutir eso porque yo no soy representante de ventas de ninguna empresa.
Pero me refiero, la ADP no escuchó, no le han dicho eso al ministerio. No, porque ya eso es lo que se llama en el campo lo mucho con demasiado. O sea, sí, pero es con Pfizer, hay que vacunármelo con Pfizer. No, pero en justicia tengo que decir que ellos no nos han planteado eso. No, yo pregunto porque fue algún dirigente de alguna corriente de la ADP que ahora no recuerdo. No, hay algunos que... Pero se pasó ahí. Hay algunos que su única manera de cultivar su liderazgo es atacando al ministerio, a quien sea el ministro. Y entonces tú dices, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que llueva, porque hay calor. Y esas personas, 2 o 3 en Santiago, en otros lugares, van a decir no, porque es verdad que la lluvia quita el calor, pero genera lodo. Pues mira, entonces vamos a hacer que salga el sol para que se seque. Sí, eso sería muy bueno que se seque, el problema es que el sol calienta. Es más, tú le bajas el cielo y no van a disfrutar el cielo porque van a estar buscándole una mancha. Pero hay cosas que sí pueden ser criticables, por ejemplo, el asunto de las cancelaciones. ¿Qué me dice el ministro de las cancelaciones, de las colocaciones de miembros del PRM? ¿Eso se está haciendo de la manera correcta, es decir, respetando los derechos de las personas desvinculadas, como se dice ahora? O sea, ¿cómo se está haciendo tomando en cuenta los valores y los aportes de cada quien? ¿Cómo se ha hecho? Porque en este caso el ministro de Educación es una posición difícil porque tiene la presión política lógica de los seguidores, pero también tiene leyes que respetar y tiene una tradición con el magisterio. ¿Cómo se ha manejado eso? Pablo, con una combinación que no tiene que ser una contradicción, de la sensibilidad, del compromiso que tengo como parte del liderazgo de un partido político y como el líder de una campaña que llevó a Luis Abinader a la presidencia de la República, tengo compromiso y tengo responsabilidades a las cuales no puedo darle la espalda. Esa sensibilidad y ese compromiso la combino con un respeto absoluto a la Constitución de la República, a la Ley General de Educación, a la carrera docente. Yo te quiero decir que no he desvinculado un solo docente de la República Dominicana. Repite, por favor. No he desvinculado, no he cancelado a un solo actor docente. Ni a un técnico. ¿Y los miles de cancelados, de dónde que son entonces? Ni a un técnico nacional, ni regional, ni distrital, ni a un director de escuela, ni a un profesor en ninguna parte del país. Segundo, no es desvinculado ningún personal administrativo de carrera que esté reconocido en la carrera según el Ministerio de Administración Pública, porque antes de cada acción tiene que ser cruzado en la Dirección de Gestión Humana. En tercer lugar, no es desvinculado personas con más de 5 años en el Ministerio de Educación, aunque sea administrativo. Solamente desvinculé una proporción reducida de los que entraron en los últimos 4 años, porque ahí se produjo una especie de fiesta de nombramiento de gente, tantos que, por ejemplo, algunos desvinculados no les hemos podido dar sus prestaciones laborales porque no aparecen, porque son fantasmas, porque no trabajaban en el ministerio, porque eran nominillas. Pero aún así, cada persona desvinculada del Ministerio de Educación o ha recibido o está en proceso el pago de sus prestaciones laborales. Y en donde ha habido algún error de una señora que estaba embarazada, o que estaba, eso se ha resuelto, o sea, se ha admitido. Como línea, ningún enfermo, ningún positivo de COVID, ninguna embarazada puede ser objeto de una desvinculación. Y si se hizo, se echó para atrás. Seguro. Si ocurrió, en esta semana un comunicador me dijo, mira, esta persona me informaron que estaba embarazada y fue desvinculada. Y yo le pregunté, ella tenía un papel. Las profesoras tienen derecho a licencia pre y postnatal, pero tú tienes que decir que estás embarazada. No puede ser que simplemente te retires para tu casa y nadie sepa de ti. Pero aún así, si ocurrió y nos damos cuenta, eso se va a resarcir. En el ministerio no se va a cometer, Pablo, yo te lo aseguro, una injusticia, por lo menos que yo me entere, mientras esté dirigiendo el Ministerio de Educación. Eso puedo dar por seguro. De hecho, ¿tú recuerdas el escarceo que hicieron cuando cambiamos de función a los directores regionales?
que tú mismo me preguntaste, Roberto, ¿qué es eso? ¿Alguna violación? Yo te dije, no, Pablo, simplemente le estoy cambiando sus funciones de directores regionales de educación a técnicos regionales del plan de educación para todos. ¿Siguen trabajando en el ministerio? Sí. No han sido no se les redujo desvinculados sus salarios, y el dinerito no tampoco. se cancelaron, no se pensionaron, no se jubilaron, no se retiraron, no fueron maltratados y tienen funciones. Alguien dijo, unos abogados que parece que querían ganarse un dinero, le dijo, nosotros podemos lograr que eso se caiga. Y fueron al Tribunal Superior Electoral. ¿Tú sabes lo que decidió el tribunal? Que no tenían razón y que hemos actuado apegados a la ley. Toda mi vida, Pablo, he defendido derechos y voy a morir sin violar un derecho. Una de las cosas buenas de Roberto Fulcar es que ha estado en los dos escenarios. Claro. Entonces, tú sabes lo que es la vida de un maestro, a ti no hay que explicártela. Claro. O sea, ni a ti Y ni al además, profesor Maquines. yo tengo un compromiso con ayudar al magisterio. Yo te quiero dar la primicia de que probablemente en este mismo mes de marzo o en la primera quincena de abril vamos a firmar un acuerdo con la ADP de largo plazo que va a tener grandes beneficios para el magisterio dominicano. En este mismo mes de marzo voy a anunciar un concurso para el ingreso de personal docente. ¿Tú sabes lo que acabo de hacer en esta semana, Pablo? 500 profesores habían ganado concursos de oposición en las gestiones pasadas y no los dejaron entrar porque no eran de la gracia de un director de distrito regional. Pero después que se gana, después si gané... No, un derecho adquirido. Ellos debieron haber demandado. ¿Sabes lo que yo hice? Sin preguntar quiénes son. Búsquenlos los 500 y con ellos llenen parte de los espacios que tenemos vacíos por los profesores que ya le terminaron el contrato. Sin preguntar quiénes son. Okay. Vamos a girar un poquito porque el tema del empleo en la República Dominicana es importante y el tema de los nini también, o el tema del joven estudiante que se gradúa y no consigue empleo porque no tiene experiencia y no tiene experiencia porque no consigue empleo. Entonces, esta semana se presentó la red de Par en Par. A mí me encantó. Explícame en qué consiste. Yo sé que no es una iniciativa del ministerio, sino que el ministerio como que es parte y se ha animado. Claro. ¿En qué consiste? Y si eso va a poder llevarse a la práctica de verdad, por favor. De Par en Par es un programa, un proyecto que propuso inicialmente Inicia, que es quien lo lidera, Inicia Educación, que es una institución que aporta bastante al sistema educativo de la República Dominicana y que yo se lo reconozco, en combinación con organismos internacionales y también con el Ministerio de Educación. ¿Para qué? Bueno, Pablo, uno de los problemas más graves del sistema educativo preuniversitario de nuestro país es que no genera empleabilidad, es decir, no te gradúa en condiciones de vivir de lo que has aprendido. Simplemente te prepara para que vaya más o menos bien a la universidad, si puedes pagarla. Nosotros nos proponemos que en el perfil del graduado de bachiller, graduemos a una persona que tenga la posibilidad de ir bien preparado a la universidad si va a cursar una carrera universitaria, pero que también esté preparado para vivir de lo que hay. Un oficio. En ese sentido, De Par en Par es un proyecto mediante el cual hay una articulación del Ministerio de Educación, de Inicia y del propio proyecto con empresas dominicanas que a partir de las distintas salidas de la educación técnico-profesional van a asumir el apoyo a algunos estudiantes que se están preparando en las áreas de esas empresas. Por ejemplo, si tú tienes una empresa de agroquímicos, tú puedes patrocinar a 2 estudiantes que tengan una salida de técnico industrial. Si tú tienes hoteles, tú puedes patrocinar estudiantes que su salida en el bachillerato técnico sea hotelería. ¿Y cómo se van a elegir esos muchachos? Los escoge del grupo, el ministerio le va a decir, mire, estos son los 50 que están estudiando esta salida. Escoja usted ahí lo que usted considere.
y la empresa los escoge, pero también la empresa participa con el ministerio. Y le va a suministrar el récord de notas, porque eso es importante. Y hay carreras que son obligatorias, pero la empresa va a participar en la formulación del pensum, del currículum que va a cursar ese estudiante, para que la empresa vea que sí se forma en la solución de sus necesidades. Es una manera de hacer una alianza, digamos, de tres patas tripartitas entre el Estado en general, la empresa y la educación para beneficiar a los bachilleres. O sea que también el ministerio actual y el ministro actual está muy comprometido con lo que le dijo un viejo profesor amigo ya fallecido de hace 30 años de la importancia de crear institutos politécnicos donde están los liceos. ¿Cómo va caminando eso? De que cada vez pueda salir ese muchacho bachiller como salimos nosotros. Yo soy bachiller técnico agrícola, el otro es bachiller con especialidad en cultivos, por ejemplo. Por favor, ¿cómo va eso? Nosotros nos proponemos en un proceso paulatino transformar la mitad de los liceos tradicionales en institutos politécnicos con diversas salidas, 1. Y 2, procuraremos que esos institutos politécnicos tengan pensum, tengan currículum diferenciados. Por ejemplo, en tu pueblo, en Baní. Sí. En Baní... O sea, ¿cómo en mi pueblo? O sea, ¿en mí o en nuestro? No, porque yo te acepté que tú entraras a Baní y te di derechos de los míos. Bueno, lo sentí como que te estaba excluyendo de vista. Dios me libre y me guarde. Bueno. Entonces, probablemente una de las fortalezas educativas, formativas del pensum del Politécnico Máximo Gómez de Baní debe ser o debiera ser la industrialización del mango. Claro. Un producto gourmet para el mundo entero. O pudiera ser, por ejemplo, la industrialización digamos, de la cebolla, de secar cebolla, un producto para el mundo entero. Pero en San Juan no. Probablemente en San Juan sea la industrialización de los granos y los productos y enlatados de los granos de habichuelas, de guandules, de habas. Pero ¿cómo va eso en Baní con lo del mango? Porque, por ejemplo, en Taiwán hay una industria del mango del carajo. Sí. Entonces, en Baní, ¿cómo va eso? ¿Tú has hecho el ministerio ha hecho el contacto con los ministerios correspondientes? Porque son una burocracia, una vaina. Y estamos iniciando conversación con los clústeres de mango, que hay varios en Baní, para que sea en asociación con ellos, en alianza con ellos. Por supuesto. Para que esto pueda tener carne y hueso y concretar seguido. Pero estaría el gobierno en capacidad de ayudar a la instalación de esas fábricas de estas cosas. Sí, ¿tú sabes cómo lo pretendemos hacer? A ver. Convertirlos en cooperativas. Y a través del IDECOP, es una decisión que tenemos ya, una alianza con el IDECOP. A través del IDECOP vamos a crear cooperativas para que todo les salga más barato. Si 15 productores de mango tienen que comprar cada uno un producto, probablemente si los 15 lo compran juntos, le va a salir más barato. Entonces eso lo vamos a hacer en una alianza con el IDECOP, para impulsar la producción, pero también la profesionalización técnica de nuestros bachilleres graduados. Bueno, ya tenemos el tema para la próxima entrevista, porque tenemos que hacer un programa solamente de la importancia de que cada muchacho que salga de bachiller tenga un oficio y los asuntos del idioma. Es que la última generación que puede alcanzar ciertas posiciones sin ser totalmente bilingüe es la de nosotros. Ya todos estos muchachos tienen que ser bilingües, en eso hay que trabajar, pero por favor que se termine el tiempo. Y bueno, la pregunta hay que hacerla. Hemos hablado con el ministro de Educación, vamos a terminar la entrevista hablando con ese señor que estuvo al frente de la campaña, que es un dirigente político importante, y que es una persona que el presidente le reconoce mucho, pues esa disposición y el trabajo que se ha hecho, y los hechos están ahí. Pero no tiene temor Roberto Fulcar de su cercanía al presidente, su lealtad, solidaridad, su estar siempre ahí con el presidente Abinader, convertirse lo que en la política dominicana ha sido como el pararrayo. En el sentido, yo recuerdo
el Atoy de Camps de Don Antonio, yo recuerdo el mismo Temo del PLD, el Guido de Hipólito Mejía. O sea, ha habido funcionarios que siempre están dispuestos a dar la cara. Entonces, ¿hasta qué punto va a manejar esa situación Roberto Fulcar? La diferencia es, Pablo, sí, que eso que dices de esa cercanía entre el señor presidente y yo, que somos amigos también, compañeros, y que compartimos ideas de mucha naturaleza y una visión estratégica de cómo desarrollar la República Dominicana y cómo hacer que la gente viva mejor. Yo soy un convencido, plenamente convencido de la sensibilidad social de Luis Abinader, de un hombre que es capaz de decirme a mí a las 11 de la noche, cuando estamos discutiendo de si abríamos o no la educación a distancia, si nos metíamos en los compromisos económicos del gobierno para garantizar que ese programa pudiera marchar, para contratar productores, para garantizar contratar canales y transmitir las clases. Yo decía, presidente, es mucho dinero, quiero que esté consciente de eso. Decirme Luis Abinader a mí, donde no había una cámara, donde no había un periodista, donde nadie nos grababa, Roberto, a mí me daría vergüenza que mis hijas puedan irse a estudiar al exterior y que los muchachos de aquí no estén recibiendo clases. Ese es el presidente del que yo soy amigo y del que yo soy compañero. Pero Fulcar no tiene temor. ¿Cuál es la diferencia? No lo tengo por los porque una especie de Gustavo Montalvo, como en 20 comisiones, entonces que Roberto esté por aquí. Sí, pero que también es el ministro de Educación, está por aquí, está por acá. O sea, hasta qué punto esto pues tiene sus riesgos y de qué manera tú asumes esa posición. Yo lo asumo con mucha responsabilidad porque estoy comprometido con que a Luis Abinader y a Raquel Peña les vaya bien en el gobierno. Y yo estoy seguro que si logramos realizar el gobierno que está en el pensamiento y en el plan de gobierno de nuestra campaña y de nuestro Partido Revolucionario Moderno, este país se va a transformar. Y ayudo todo lo que puedo. Lo que pasa es que la diferencia es, Pablo, que otros han sido muy cercanos para azuzar y animar pleitos. Yo soy cercano para solucionar problemas y acercar voluntades. Mira cómo todos los sectores vinculados a la educación están expresados en esta forma del inicio de la clase. ¿Por qué? Porque yo tengo la actitud de reconocer que otros tienen razón. Y en lo que puedo ayudar al presidente es en solucionar problemas, en acercar sectores, porque todos saben que no tengo hacha que afilar. Y no procuro nada que no sea que se materialice en la obra del gobierno el pensamiento que mostramos, que plasmamos en el plan de gobierno del hoy presidente Luis Abinader. Y me imagino que Roberto Fulcar estará al lado del presidente Abinader hasta tanto la Constitución le permita ser presidente. Sí, bajo cualquier circunstancia. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Luis Abinader está haciendo una siembra que hay que ayudar a que prenda y a que se sostenga. Y mientras él me lo permita y me lo pida, yo estaré acompañándole y ayudándole en esa misión para nuestro país. O sea que podemos terminar diciendo que la Constitución es el límite. La Constitución es el límite. Roberto Fulcar. Y la voluntad es la salsa. Esa es la salsa. Muchísimas gracias. Como siempre, volveremos a encontrarnos. Un placer. Buen trabajo. Buenas noches, señores. No hay tiempo para más. Sean felices. Si es en familia, mucho mejor, mucho mejor.